Te doy la bienvenida a un viaje inédito en la luz de los ángeles, donde se despliega una historia jamás relatada. Cuando se evoca la descendencia de los primeros humanos, Adán y Eva, suele surgir de inmediato la conocida narrativa de Caín y Abel. Sin embargo, en ocasiones se relegan al olvido otros relatos bíblicos que atañen a las demás hijas e hijos de esta pareja primordial. En este contexto, me enfocaré en las hijas de Adán y Eva, explorando sus identidades, número y relevancia. Utilizando fuentes como el libro de los Jubileos, la Santa Biblia y antiguas tradiciones, analizaré y discutiré la historia de estas figuras femeninas. Si este tema ha captado tu atención, te invito a manifestarlo con un me gusta y a dejarme tus comentarios. Sígueme para descubrir más sobre la historia silenciada de las hijas de Adán y Eva, un tema frecuentemente obviado por teólogos, eruditos bíblicos e incluso por aquellos que sienten curiosidad por las escrituras sagradas. El enigma que rodea a las hijas de Adán y Eva merece ser explorado más allá de la narrativa convencional. A menudo se centra la atención en los hijos más reconocidos, como Caín y Abel. Sin embargo, es crucial recordar que Adán y Eva engendraron también hijas, como revela el libro de Génesis 5:4-5, donde se menciona que después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años, durante los cuales tuvo hijos e hijas hasta alcanzar los 930 años de vida. Aunque la Biblia no proporciona los nombres de estas hijas, antiguas tradiciones judías arrojan luz sobre algunas de ellas. Basándome en el libro de los Jubileos, compartiré los nombres de algunas de las hijas de Adán y Eva, conforme a estas antiguas tradiciones, que ofrecen un conocimiento valioso sobre estas figuras menos exploradas. Para aquellos no familiarizados con este texto, el libro de los Jubileos es un recurso invaluable que complementa nuestra comprensión de los relatos bíblicos, conocido también como el Génesis menor debido a su afinidad con la palabra jubileo, que denota regocijo. Forma parte de los textos apócrifos del Antiguo Testamento y relata la génesis del universo, la creación de Adán y Eva tras la caída, así como las historias de diversos personajes del Antiguo Testamento, principalmente del libro del Génesis. Aunque no es un escrito contemporáneo, el manuscrito más antiguo del cual disponemos data aproximadamente de 700 años antes de Cristo. No obstante, este manuscrito es una copia de una obra aún más ancestral. Algunos eruditos vinculan el libro de los Jubileos con las Crónicas, sugiriendo que el escriba Esdras podría haber sido el autor del texto. Sin embargo, el libro de los Jubileos sostiene que su verdadero autor fue Moisés, quien recibió una revelación de un ángel en el monte Horeb. Es relevante señalar que la Biblia menciona que Moisés permaneció 40 días y 40 noches en el monte Horeb, sin probar alimento ni agua, en la presencia de Dios. Históricamente, debido a la antigüedad del texto, no podemos descartar la posibilidad de que Moisés fuera el autor real del libro de los Jubileos. Retomando el relato de Adán y Eva, según varias antiguas tradiciones abrahámicas semíticas, la primera hija de Adán y Eva fue llamada Abá, que en hebreo fenicio significa poder o simplemente vice. Ella fue la esposa y también la hermana de Caín, hijo de Adán y Eva, según el libro de los Jubileos. Abá engendró hijos a Caín, y uno de esos hijos fue llamado Enoc. Este Enoc fue recordado en la Biblia por la fundación de una ciudad en su honor. Después del exilio de Caín por el homicidio de Abel, esta localidad recibió el nombre de Enoc en homenaje a su hijo. Este nombre se menciona en el libro de los Jubileos y en otros textos abrahámicos. En algunos de estos escritos, como en el caso de la Cueva de los Tesoros, se le llama Kelima. Por lo tanto,
Kelima fue considerada la esposa de Caín y la primera hija de Adán y Eva, según estas tradiciones. La segunda hija de Adán y Eva, según varias tradiciones semíticas antiguas, fue Asura. Asura fue la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después de la muerte de Abel. El nombre Set tiene raíces etimológicas en hebreo y puede estar asociado con la idea de compensación o sustitución. Esto es relevante porque después del asesinato de Abel por su hermano Caín, Set fue considerado por Adán y Eva como un sustituto, una compensación divina por la pérdida de Abel. Set fue visto como un descendiente justo y piadoso, y a través de su linaje, la narrativa bíblica sugiere la continuidad de la humanidad en la adoración a Dios. La genealogía de Set es significativa en la Biblia, ya que lleva a Noé, quien desempeñó un papel crucial en la historia del diluvio y la supervivencia de la humanidad. Según el libro de los Jubileos, Asura fue inicialmente la esposa de Abel y quedó viuda después de su muerte. Después de que Set alcanzara la mayoría de edad, se casó con Asura. De su unión nació el linaje de Seteth, con Seteth convirtiéndose en el patriarca inicial de esta línea. El libro de los Jubileos informa que Asura nació en la sexta semana del cuarto jubileo y se casó con su hermano Set en la quinta semana del quinto jubileo. En el cuarto año de la sexta semana, dio a luz a un hijo al que llamaron Enos. Posteriormente, cuando Enos creció, se casó en la tercera semana del séptimo jubileo con una mujer llamada Gnom, quien era su hermana y también hija de Seteth y Asura. Enos es uno de los hijos de Set y Asura, conocido por su ascendencia. Enos fue reconocido por su devoción piadosa y su práctica de la oración, según Génesis 5, 6, 11. Se destaca su papel en promover el culto a Dios entre los descendientes de Set. En cuanto a la descendencia de Adán y Eva, según las tradiciones bíblicas y semíticas antiguas, Caín se casó con su hermana Eva, mientras que Set se casó con su hermana Asura. Adán y Eva fueron considerados extremadamente fértiles, teniendo muchos hijos e hijas, y se estima que Valentina Vasiliev ostenta el récord histórico de la mayor cantidad de hijos, con 69. Los descendientes de Adán y Eva han sido tema de fascinación a lo largo de la historia, especialmente en lo que respecta a su prolífica descendencia. Valentina Vasiliev, aunque reconocida por su impresionante número de hijos, fue eclipsada por Eva, quien se ha considerado la mujer más fértil de la historia. Si Eva, con sus 69 hijos, vivió hasta los 900 años, nos llevan a imaginar las posibilidades de su fertilidad. Según algunas especulaciones, Adán y Eva podrían haber tenido cientos de hijos e hijas, contribuyendo así a la diversidad étnica de la humanidad. Además, tanto los hijos como las hijas de Adán y Eva, al igual que ellos, dieron origen a diversas líneas étnicas, lo que ha enriquecido la diversidad racial y étnica que observamos en el mundo actual. El estudio del ADN mitocondrial, conocido como EVA mitocondrial, respalda la idea de que toda la humanidad comparte una ascendencia común, independientemente de las diferencias étnicas y raciales que percibimos en la actualidad. Esta conexión común con nuestros antepasados nos recuerda la riqueza de la diversidad étnica y racial en nuestro mundo, señalando que todos compartimos un vínculo con las historias de Adán y Eva y sus descendientes. No obstante, quisiera compartir algunos datos fascinantes sobre Adán y Eva, figuras centrales en la tradición bíblica. Según la narración en el libro del Génesis, Adán fue creado del polvo de la tierra y Eva de una de sus costillas, simbolizando una conexión íntima entre ellos. La vida de Adán y Eva en el jardín del Edén estaba llena de abundancia y armonía hasta que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal.
acto que resultó en su expulsión del paraíso. Este evento, conocido como la caída, marcó el comienzo de la humanidad tal como la conocemos. Estos relatos no solo forman parte del patrimonio religioso, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y nuestras conexiones profundas. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la historia de Adán y Eva. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Te invito cordialmente a suscribirte a este canal y a participar dejando tus comentarios y sugerencias sobre nuevos temas o personajes de las Escrituras que te gustaría ver en futuros videos. Aprecio profundamente que hayas llegado hasta este punto y espero contar con tu presencia en futuras entregas. Gracias por acompañarnos. También te aconsejo que des un paseo por mi canal y que veas en el video Las hijas de Lot, ¿por qué se acostó con sus propias hijas? Una historia impactante. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta pronto y muchas gracias. Amén.